Hola, gracias. Gracias, Carlos, por haber organizado esto y a José por haber iniciado esta idea. Am, eh, Primero yo quiero aclarar, y esta es parte de mi presentación inicial, que yo personalmente no juzgo o no miro al Islam en el sentido de qué es lo que dicen las escrituras. Yo pienso que el mirar qué es lo que dice literalmente la escritura puede ser un poquito deceptivo o puede llegar a llevar a malentendidos porque son escrituras que se escribieron hace muchísimos años. Y realmente yo prefiero juzgar el Islam en un sentido más bien histórico y cómo se da. Por ejemplo, el Islam en la época en España era un Islam que contribuyó mucho a las matemáticas, contribuyó a la literatura, a la filosofía, tuvo gran influencia sobre el cristianismo. ¿Quién lo sabe mejor que César Vidal aquí? Eh, eh, En el Islam, por ejemplo, en la época del Imperio Otomano, era un Islam más bien tradicionalista, era una forma de vida, no era un Islam movilizado, no era necesariamente un Islam que llevaba al jihad, sino que se da en una forma más de que eran sujetos de un gran imperio con una vida tradicionalista, donde la religión, lo que hacía la religión era simplemente guiar o tener la forma de vida que uno vivía, de la misma forma que en la Edad Media, digamos, la religión determinó cómo la vida privada y la vida en general de los sujetos cristianos. Yo, en realidad, cuando hablamos de radicalismo islámico, yo lo prefiero comparar con un movimiento totalitario, político, secular incluso. O sea, no necesariamente con una gran religión, como puede ser el judaísmo o el cristianismo o alguna otra, sino con un movimiento político. Y el caso del radicalismo islámico yo lo defino como un movimiento totalitario, y es un movimiento muy específico que surge en un momento muy específico. Y es por eso que yo quería hablar de la hermandad musulmana, que es un concepto bastante volátil, yo diría, la hermandad musulmana, porque es algo no muy definido. Pero en principio, ¿por qué me enfoco en la hermandad musulmana? Porque la hermandad musulmana es la nave nodriza de los grupos extremistas. Si bien hoy en día la nave nodriza de la hermandad musulmana está conflictuada con varios de los grupos extremistas, particularmente Al-Qaeda, ISIS, que hace una semana publicó un artículo en contra de la hermandad musulmana. Pero la hermandad musulmana es la base de lo que yo llamo, o por lo menos la que originó el pensamiento radical islámico de hoy en día. ¿Qué es la hermandad musulmana? Está fundada en 1928 por Hassan al-Banna, que es un hombre cuyo nieto todavía existe y es un profesor en la Universidad Suiza, Tariq Ramadan. En realidad, la hermandad musulmana nace como resultado de la protesta contra la vida secular que generó el colonialismo británico en el Medio Oriente, particularmente en Egipto. El rey Farouk, que es el rey de Egipto después de que, por así decirlo, determinado la independencia, es un rey que más o menos continúa la tradición secularista que se inicia bajo el Imperio Británico. Egipto fue dominado por los británicos. Y por otro lado es también una reacción hacia la revolución secular que toma lugar en Turquía. Y ni que hablar del dominio económico que tenían los británicos en países como Egipto. Al-Banna se refiere a Ismailía, una ciudad donde existen compañías británicas, donde dicen los extranjeros son los reyes y a nosotros los árabes nos tratan como esclavos. Es así que es un movimiento anticolonialista y reenfatizan el tema del Islam en contra del secularismo, tanto secularismo árabe como el secularismo, como la influencia colonialista británica. Es por eso que la hermandad musulmana, por ejemplo, apoya a Nasser. Porque Nasser hablaba justamente tenía un discurso antiimperialista y quería liberarse de toda la influencia británica y toda la influencia occidental. Pero a la larga, la hermandad musulmana rompe con Nasser
rompe con Nasser simplemente porque Nasser era un socialista panarabista, secularista, y no era una persona religiosa. Ellos creían en el Islam como la solución para la grandeza de la nación árabe y, digamos, para la mejoría individual de cada individuo árabe. A raíz de la represión, Nasser lleva a cabo una represión grande de la hermandad musulmana, y a raíz de eso la hermandad musulmana abandona la violencia. Renuncian a la violencia, si bien hay otros grupos que se escinden de la hermandad musulmana y generan grupos terroristas violentos. Ahora, ¿qué es ¿quién es la persona que dentro de la hermandad musulmana, que es el padre del radicalismo islámico moderno? Su nombre es Said al-Qutb. Él no solamente rechaza a la cultura occidental, sino que habla del restablecimiento del poder divino. O sea, habla en contra de Nasser, que dice que es un poder humano, no es un poder divino. Rechaza cualquier forma de vida occidental. Al-Qutb vivió 2 años en Estados Unidos y vio, digamos, la secularización de la posguerra, la libertad sexual, la promiscuidad, lo que él llamaba promiscuidad, y dijo, no, en nuestro mundo una cosa así no va a entrar. Y habla no solamente de reafirmar al mundo musulmán, sino no solamente para reconquistar al mundo árabe, o sea, al Nasser secular hay que convertirlo al hombre árabe hay que convertirlo en un hombre puramente musulmán, y si se puede también generar una contraofensiva, restaurar el antiguo califato y incluso ir y tratar de reconquistar tierra al mundo occidental también, si es que se puede. Esa es la idea de un personaje, Al-Qutb, que es en realidad ejecutado por Gamal Abdel Nasser en el año 1966. Y Nasser obviamente reprime a la hermandad musulmana. Créanlo o no, la persona que le vuelve a dar entrada a la hermandad musulmana es Anwar Sadat, la misma persona que firma los acuerdos de paz con Israel. Y la razón por la cual Anwar Sadat le vuelve a dar entrada a la hermandad musulmana es por 2 razones. Una, porque ellos eran enemigos de Nasser y él decía, yo soy mi propio hombre. Y segundo, porque, contrariamente a Nasser, que era prosoviético, Sadat comienza a desarrollar sentimientos antirrusos, particularmente después de la Guerra de los 6 días. Había una presencia militar rusa muy fuerte en Egipto, y resiente la presencia de los rusos, y obviamente qué mejor aliados que la hermandad musulmana para rechazar esto. La hermandad musulmana tiene ciertos espacios bajo Sadat, pero finalmente la hermandad musulmana rompe con Sadat a raíz justamente de los acuerdos de paz en noviembre del 77. Ahora, ¿cuándo comienza acá la influencia de Qutb a influir esa parte de la hermandad musulmana que es la más radical de Qutb? Interesante, sucede en un momento de crecimiento económico en Arabia Saudita y en el mundo árabe. ¿Y por qué crece después del año 73, que fue el boom petrolero? En Arabia Saudita lo que tenemos es de una sociedad tradicional donde era desierto con un poquito de ciudad y un poquito de construcción. De repente hay un boom modernizador debido al dinero que entra, y de repente ciudades empiezan a crecer tremendamente durante los 70 y a modernizarse, y la gente empieza a tomar patrones consumistas al estilo occidental. De repente quieren su coche lindo y su casa linda, y de repente se olvidan de la religión toda. O sea, la gente quiere disfrutar y vivir como un americano, como estos que viven acá en los suburbios. Esto genera una reacción islamista en contra de estos nuevos patrones de vida americanos o occidentales. Y si ustedes recuerdan, el primer acto de terror del radicalismo islámico, y yo recuerdo ese día perfectamente, es el asesinato del rey Faisal en Arabia Saudita en el año 75. Yo recuerdo, yo en aquel momento tenía 16 años, pero recuerdo haber escuchado y decía, uy, mataron al rey de Arabia Saudita.
Y después un grupo que también se cinde de la hermandad musulmana, Jemaat Islamía, es el que asesina a Sadat, y lo asesinan justamente por verlo, lo llaman el faraón, el hombre secular. Ahora, algo muy interesante en todo esto es que la hermandad musulmana en Egipto, digamos lo que se llama el mainstream, se mantiene más o menos en la época de Mubarak. Los persigue después del asesinato de Sadat, cuando Mubarak sube en el año 81. Al principio los reprime, pero después les permite desarrollar todo tipo de instituciones, como por ejemplo un sistema de bancos. Y la clase media, y hay por ejemplo financiación islámica a interés bajo, y la clase media se beneficia muchísimo del sistema de bancos islámicos, y la clase media comienza a unirse a la hermandad musulmana. Es en ese momento que la hermandad musulmana empieza a cobrar muchísima fuerza en Egipto, pero lo interesante es que comienza también a cobrar fuerza porque los partidos políticos estaban reprimidos. Y la única forma de protestar, aunque sea pasiva, que tenían los egipcios en contra del gobierno represor, era justamente ir a las mezquitas. El número de mezquitas empezó a agrandar y agrandar y agrandar, y en el único lugar donde se escuchaba como una especie de alivio a las penurias de la gente era justamente en las mezquitas, y ahí la hermandad musulmana comenzó a tener mucho poder. Aún así yo diría de que la hermandad musulmana no es exactamente Al-Qaeda, ni es exactamente... pero obviamente tienen una concepción bastante radical de lo que es la forma de vida, etcétera, etcétera. La hermandad musulmana tiene diferentes formas. En Túnez, por ejemplo, respetan el sistema democrático. La hermandad musulmana sube al poder en el año 2012, es elegida por los egipcios, pero enseguida imponen como un régimen autoritario, lo cual después hay una rebelión en las calles que termina en el golpe de Estado de Al-Sisi. Y hoy en día, digamos, contrariamente, yo creo al otro dato que yo tengo tomado por el Washington Institute for Near East Policy, la cantidad de personas en Egipto hoy en día que apoyan a la hermandad musulmana es más o menos un 15%, lo que pasa es que no hay alternativa política. Bueno, la hermandad musulmana no es solamente partido político como lo es en Jordania o como lo es en Túnez. La hermandad musulmana también apoya violencia. Han apoyado violencia en Afganistán, en contra de los americanos y en contra de los rusos cuando estaban. Apoyan violencia particularmente sunita en Irak. Y por último también apoyan violencia a Hamas. En realidad Hamas, el movimiento de resistencia islámica en los territorios palestinos, es en realidad un derivado de la hermandad musulmana. O sea que la hermandad musulmana puede tomar formas moderadas, pero puede tomar formas extremadamente radicales. Y ahora llegamos a Estados Unidos. Hay un exilio musulmán, obviamente, en el occidente, incluyendo perseguidos de la hermandad musulmana que tuvieron que escaparse de sus países. La hermandad, en el año 91, una persona que vive en Estados Unidos escribió algo que se llama el memorando explicatorio, y en ese memorando explicatorio es un memorando de la hermandad musulmana, donde explica cuál es la función de los musulmanes, o cuál debería ser la función de los musulmanes en Occidente. Y la función es básicamente no necesariamente pelear, no necesariamente hacer terrorismo, sino que tratar de usar lo que Gramsci llamaba como hegemonía. Tratar de penetrar la sociedad donde ellos viven y a la vez conquistar las organizaciones musulmanas locales. Recordémoslo, la mayoría de los musulmanes que vivían en el exterior, en Occidente, son gente no necesariamente con una actitud hacia aquí o hacia allá, pero la cuestión era que los hermanos musulmanes deberían conquistar primero el alma de los musulmanes, mismos que viven ahí, y segundo, tratar de influir al gobierno, tratar de influir las políticas de los gobiernos. Y el memorando explicatorio también habla de conquistar las organizaciones musulmanas y finalmente habla también de conquistar la sociedad occidental entera y aplicar lo que llama la ley Sharia. Ahora, lo interesante es que hay gente hoy en día en Washington que simplemente dicen
basado en ese memorando explicatorio, ellos dicen los musulmanes en realidad tratan, la hermandad musulmana trata de convertir a este país en otro país islámico. Entonces han pasado leyes en algunos estados de Estados Unidos anti-sharia, lo cual hay un momento de exageración ahí, porque en este país siempre se invoca a la primera enmienda, que es la separación entre religión y Estado, y es muy difícil incluso que gente que ha tratado de pasar, por ejemplo, oraciones en escuelas públicas, oraciones cristianas, por ejemplo, cuando grupos organizados cristianos evangélicos tratan de cambiar y tratar de poner más influencia cristiana, por lo general son rechazados por una corte. Aquí de repente empezaron a pasar leyes anti-sharia, imagínense en la sharia, muy difícil que pase, si no imposible que pase alguna ley sharia. Pero yo por eso esta parte no me la tomo muy en serio y quizá alguien discrepe. La parte que yo sí me tomo en serio es la parte de cómo en realidad hay un grupo radical que penetra la sociedad y tratan de influir. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hoy en día la gente de la hermandad musulmana ha tomado, por ejemplo, organizaciones como el Council on American Islamic Relations. El Council on American Islamic Relations, que tiene una sucursal grandísima acá en Florida, fue fundado por gente asociada a Hamas. ISNA, Islamic Society of North America, es una sociedad, es una organización grande ligada a la hermandad musulmana. Tanto Kerr como el Islamic Society of North America fueron encontrados como co-conspiradores no procesables. Ojo que es un concepto legal así medio raro. Si alguien es abogado acá, Carlos, puede explicarlo. O sea, co-conspiradores no procesables en un caso de fraude donde se usaban organizaciones caritativas para enviar dinero a Hamas. Y por otro lado, hay un elemento dentro de la inocencia que hay en este país también. Por ejemplo, Al-Amudi, una persona ligado a Al-Qaeda y ligado a Hamas, era la persona que logró embaucar al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado lo nombra como embajador musulmán al resto del mundo. Y él hablando en nombre de los Estados Unidos, cuando en realidad era una persona que apoyaba al yihad. Ni que hablar de los casos de gente que eran yihadistas con relación con la hermandad musulmana y, por ejemplo, llegaron a ser oficiales del ejército. O sea, y esto es obviamente una directiva que viene de la hermandad musulmana. Ahora, lo interesante es también el tema de las mezquitas. Ya voy a terminar pronto. ¿Cuántos? ¿2 minutos? Ah, 2 minutos. Está. ¿Dónde estaba? Perdón. Sí, las mezquitas, por ejemplo, y yo no quiero generalizar, porque hay mezquitas y hay mezquitas, como hay musulmanes y hay musulmanes, pero muchas de estas mezquitas financiadas por la hermandad musulmana, por ejemplo, tienen un doble discurso. Hacia afuera condenan el terrorismo, pero hacia adentro tienen un discurso más ambiguo. Hoy en día el principal vocero de la hermandad musulmana en la diáspora es una persona que vive en Qatar, que se llama Al-Qaradawi. Todo el mundo puede abrir el internet hoy en día y escuchar sus discursos. Al-Qaradawi dice hay que estar envuelto en la diáspora y hay que estar envuelto en la vida política de cada país donde ustedes viven, pero también de repente entre líneas justifica a los hombres bomba. Y obviamente justifican a Hamas. Y por otro lado, logran tener la simpatía de gente particularmente en la izquierda. Porque ellos también se presentan a sí mismos como víctimas. Y voy a dar un ejemplo. A mí me invitan, como yo tengo cierta representación con ciertas organizaciones judías, a mí me invitan, por ejemplo, a la inauguración de mezquitas. Y esto me invitaron a la inauguración de una mezquita una semana después del ataque en Orlando, si ustedes se acuerdan, contra un gay club, un club gay, donde fue una masacre terrible, o sea, no quiero ni mencionar porque palabras no alcanzan, y escuché el discurso que el imam le daba a la mezquita. Y yo esperaba un discurso donde
El discurso del imam a la mezquita fue perpetuar la victimología. O sea, somos víctimas. O sea, la islamofobia es lo peor que tiene este país. O sea, estalla el ataque terrible ese en Orlando y de repente hay una histeria por, uy, ahora va a haber islamofobia o hay ya islamofobia. El discurso del imam, que fue una semana después de esto, fue totalmente en contra de la islamofobia y presentando a los musulmanes como víctimas. Y yo esperaba que este hombre le hable y diga, si ustedes ven a alguien que tiene este tipo de pensamientos radicales y puede llegar a cometer una atrocidad como la que ocurrió en Orlando, levántense y denuncien. Nada de eso fue dicho. Y esto en público, porque a mí me invitaron a esa mezquita. El FBI trabaja con muchos de estos grupos y muchas veces no distingue entre quién es bueno y quién es malo. Ahora, lo que yo quería decir es que hay musulmanes, hay una organización acá en Miami, por ejemplo, que se llama Cosmos. Es una organización que justamente no quiere ser representada por ninguna de esas organizaciones porque se sienten como se sienten avergonzados y son gente que simplemente no se identifican. Hoy en día están surgiendo en Estados Unidos un montón de organizaciones alternativas que simplemente están en contra de todas estas organizaciones bien financiadas por la hermandad musulmana o por gente que pone dinero por la hermandad musulmana. Para terminar un poquito en América Latina, lo que quiero decir. La mayoría hay hoy en día, una de las cosas que obviamente sabemos del memorando explicatorio, es que la hermandad musulmana intenta despertar estas identidades islámicas. Hay una inmigración muy grande, hay mucha gente en América Latina que tiene un origen árabe. Yo no tengo, y yo sé que César se va a referir más tarde a la influencia radical en Hispanoamérica. No tengo datos claros, pero lo que les puedo decir es que hay una organización muy grande en Buenos Aires, que se llama, en Argentina, que se llama FEREAB, que es la Federación de Organizaciones Árabes. Por años tuvo buenas relaciones con la comunidad judía organizada, incluso bajo los peores momentos del conflicto árabe-israelí, y nunca hubo problemas. Hubo siempre una relación cordial, en muchos casos incluso hacían negocios juntos, porque por ejemplo judíos sefaraditas venían de los mismos lugares, venían de Egipto, de Siria, y a veces se volvían como socios en el mismo negocio. De repente en los últimos años, esto estoy hablando de los últimos 10, 15 años, hay una radicalización de FERA, de la Federación Árabe, donde ya no quieren saber más nada con la comunidad judía organizada, y también acusan, por ejemplo, a los judíos de tener doble lealtad. Es el típico discurso que viene de la hermandad musulmana. Antisionistas, judíos, doble lealtad, y ni que hablar de antisemitismo. El mismo Morsi, que fue presidente de Egipto, él mismo, por ejemplo, tenía escritos y había dicho en discursos que los judíos eran descendientes de los monos o cosas así. Y no se refería a Darwin, se refería como a los judíos relacionados con Darwin. Y esto es algo muy, muy peligroso porque la mayoría de los gente de origen musulmán que vive en Sudamérica hoy en día son de origen sunita. Yo creo que no van a tener el éxito ese porque la mayoría están asimilados y eso, pero puede haber cada tanto, ellos pueden tener éxito. Por ejemplo, hubo un ataque terrorista en Paysandú, una ciudad alejada donde nació Almagro justamente, un ataque terrorista donde mataron a uno de los ex líderes de la comunidad judía. O sea, en América Latina hay un potencial donde la hermandad musulmana puede llegar a crear problemas. Y termino diciendo una cosa, y esto sin generalizar porque yo no creo ni que el Corán sea un texto tan influyente negativamente, ni creo que la mayoría de los musulmanes sean gente hostil. Pero hay estos elementos organizados que pueden llegar a ser muy peligrosos. Y termino con un dato, que es el dato que vino del Comando Sur, que está basado acá en el Doral, donde dijo que el 10% de la gente que se infiltra desde la frontera sur hacia Estados Unidos son gente de origen sunita árabe, musulmán. Significa de que puede llegar a haber
ya una actividad no solamente de Irán que hemos venido denunciando hace tantos años, sino también de estos grupos sunitas radicales que tienen un origen en la hermandad musulmana, pero pueden llegar a ser incluso tan relacionados con ISIS. O sea, puede ser que haya o con ISIS o con Al-Qaeda o con uno de esos grupos. De vuelta, para aclarar, yo no acuso a la hermandad musulmana de ser un grupo terrorista, pero sí de tener un discurso tal que puede llegar a incitar al terrorismo. Y por ejemplo, mucha gente que tenía pertenencia a estos grupos, CARE, ISNA o incluso IFRAN, que es la organización canadiense, han sido encontrados como peleadores de jihad, como luchadores de jihad en lugares como Siria, Irak y otros lados. No fueron muchísimos los casos, pero suficiente como para abrir los ojos. Muchas gracias.